A continuación iniciaremos con el curso Taller de Encuadernación. Kit de instrumentos básicos que deberían tener para una mejor elaboración del producto final. Una plegadera de hueso o marfil, una espátula metálica plana de odontología, un punzón metálico o lesna, un cuchillo de zapatería, un cortador de cuchillo grande con base metálica, una regla metálica o plástica, una aguja grande de punta semirredonda 7.5 centímetros de larga y ojete pequeño, una brocha plana de pelo animal número 12, una brocha redonda de pelo de animal número 6, un pincel plano, tijeras, prensa o tablas para prensar. Materiales para una perfecta elaboración del producto final. Cartón gris o piedra 2.5 milímetros. Una cartulina de 70% Bristol. Una cartulina de doble fax WPC. Colbón. Papel de 170 gramos por 70 por 100. Para elaboración de los cuadernillos. Tela madreselva. Liencillo o caleñita. Cabezada. Hilo 100% de algodón. Construcción del prototipo del libro. Instrucciones para la elaboración del cuerpo de texto. 20 hojas de papel bond de 70%. Se deben formar cuadernillos de 4 hojas, 8 páginas. El tamaño es al gusto de cada uno. Después de elaborados los 20 cuadernillos o más de acuerdo a la necesidad de cada persona, se perforan los cuadernillos para poderlos coser. De acuerdo al tamaño de los cuadernillos, deberá asimismo llevar el mismo número de costuras. Para este ejemplo, solamente llevará 3 perforaciones. Para hacer las perforaciones se mide 1.5 centímetros de los extremos y el espacio restante se mide en 2 partes iguales. Para la elaboración de las perforaciones, el método más práctico es el siguiente. Se toma una cartulina de 2 centímetros de ancho por el largo de los cuadernillos. En esta tira se marcan las medidas que fueron hechas en el cuadernillo para las 3 perforaciones. Abrir el cuadernillo por la mitad, dejando a medio centímetro del pliegue del cuadernillo como se ve en la imagen, y se procede a la perforación con el punzón, aguja o cualquier elemento que tenga punta. Costura de cadeneta. Para iniciar la costura debe tener una aguja punta redonda e hilo al tamaño. El tamaño del hilo para que sea manejable debe medir 8 veces el tamaño del texto. Esa será la hebra con la que debe iniciar la costura. Iniciación de costura. Se puede hacer por cualquier extremo de las perforaciones, metiendo la aguja de afuera hacia adentro, sacando la aguja por el extremo de adentro hacia afuera. Realiza esta labor, se toma el siguiente cuadernillo y realiza el mismo procedimiento, solo que debe tener en cuenta que este no va hasta el otro extremo, sino hasta la mitad del cuadernillo. Baja al primer cuadernillo, introduce la aguja por la perforación de la mitad del primer cuadernillo, de afuera hacia adentro, realizando una lazada y sacando la aguja por la misma perforación de adentro hacia afuera. Retomamos el segundo cuadernillo introduciendo la aguja por la perforación del centro de afuera hacia adentro. Se va a la perforación del extremo del cuadernillo, sacando la aguja de adentro hacia afuera. En este punto debe encontrar la punta del hilo y se debe realizar un nudo, el que desee. Lo importante es que el cuadernillo no quede suelto. Sobreponemos el tercer cuadernillo metiendo la aguja por el extremo, sacándola por la perforación del centro y damos una vuelta metiendo la aguja por el frente de la lazada entre el primero y el segundo cuadernillo. Subiendo a la perforación del centro del tercer cuadernillo, se introduce la aguja de afuera hacia adentro,
del cuadernillo sacando la aguja por el extremo, y este proceso lo realizará hasta completar los 20 o más cuadernillos, terminando el cuerpo del texto. Consolidar el lomo. Ya elaborado el cuerpo del texto, se realiza la consolidación del lomo, que consiste en aplicar el adhesivo al lomo como se aprecia en la imagen. Y se aplica adhesivo natural CMC. La elaboración de las guardas. Se hacen 2 cuadernillos del mismo tamaño del cuerpo del texto con papel de otro color o al gusto de cada persona, que se adhieren a cada uno de los lados del cuerpo del texto, dejando secar alrededor de 15 minutos. Tapas. Las tapas se cortan del cartón de piedra de 2.5 milímetros y el tamaño es de acuerdo al cuerpo del texto, dejando por los extremos 5 milímetros de espacio, tanto en la cabeza como en el pie del cuerpo del texto. En la parte opuesta al lomo se corta el tamaño del cuerpo del texto. Construcción de la lomera. La construcción de la lomera se hace con cartulina doble faz o WPC, es el largo de las tapas y el ancho del lomo del cuerpo del texto. Los planos. Los planos se pueden elaborar en cuero, tela, papel, para encuadernar, percalina o al gusto de cada persona. En nuestro ejemplo es un plano completo que debe tener las siguientes medidas: tamaño de las tapas, tanto ancho como largo, dejando 3 centímetros alrededor de ellas, como se muestra en la imagen. Elaboración de las cubiertas. Se realiza la distribución de las 2 tapas y la lomera en el plano tela. Se puede con lápiz realizar unas líneas guías donde quedará la primera tapa, la lomera y la tapa final dentro del plano tela. No debemos olvidar que al pegar la primera tapa debo dejar de canal 5 milímetros de espacio entre la primera tapa y la lomera y otros 5 milímetros entre la lomera y la otra tapa. Cabezada. Esto es un adorno que se coloca al cuerpo del texto, en la cabeza y en el pie, puede ser industrial o artesanal, elaborado al gusto. Esparterí. Es una tela que se le coloca al cuerpo del texto en el lomo para fortalecerlo y evitar que al caerse se desencuaderne fácilmente. Producto final. Se empalma el cuerpo del texto con la cubierta ya elaborada y es aplicado adhesivo uniformemente a las guardas. Finalmente se coloca un peso si no tiene una prensa, dejando un tiempo prudente sin abrir el cuerpo del texto, alrededor de 15 o 30 minutos. Y eso es todo.